Listo para entregar. Ay, quedó muy bonito mi trabajo. Ay, qué... Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Un video no menos interesante. Yo creo que es el más interesante que hemos hecho desde que activamos este canal de YouTube. Un video súper delicado porque pues nadie quiere que nos falle el trabajo. Nadie espera que el momento de terminar la prótesis, ¡pum!, algo suceda y tengamos que volver a empezar. Eso es lo peor que le puede pasar a uno como técnico dental, pero muchas veces las respuestas están allí, están al alcance, están a la mano. Solo hay que tomarse un poquito el tiempo de analizar qué fue lo que hicimos mal y por qué pasó. Miren, me han llamado, no sé, realmente esto no es algo que sucede mucho, pero cuando me llaman, dependiendo de la pregunta, hay gente que llama súper alterada. ¡Ay, tengo 20 años, 30 años haciendo prótesis! ¡Nunca me había pasado esto! Y uno, ¿qué hace? Respira. Gus Fraba. Se calma y le dice, ¿cómo le hiciste? Hace 20 años vengo haciendo lo mismo y estoy probando el material y me salió mal. Ahí está una respuesta a la pregunta. Generalmente los materiales hay que evaluarlos antes de. No todas las resinas son iguales, no todos los materiales se hacen igual y muchas veces producto del mismo estatus, digamos, en el que se encuentra la prótesis termoplástica, subestimamos la manera en cómo la hacemos y pensamos que todas se hacen igual. Y eso no debe ser así. Todos los materiales que se utilizan en el campo de la técnica dental y de la odontología tienen procedimientos que debemos respetar. Incluso materiales como iResin, que más bien han venido mejorando técnicas y procedimientos para que, como dice el eslogan, sea cada vez más simple. iResin es un material que tiene 2500 megapascales de resistencia a la flexión. Es un material muy resistente, es decir, que no fácilmente se fractura. Más sin embargo, va a depender de cómo hagamos el proceso. Una fractura en un conector mayor puede ser por mal aislados, un levantamiento de la película de aislante, excedente en el aislado, o también podría ser que estamos utilizando una temperatura excedente. Ojo, que esto no solo pasa con los materiales termoplásticos, esto pasa con los disilicatos, con la cerámica, pasa con todos los materiales. Y ahí vuelvo, y qué pena que lo tenga que volver a decir, subestimamos las resinas termoplásticas. Pensamos que eso lo podemos calentar hasta en una olla con calor y él se va a derretir y no va a pasar nada. Pero resulta que las propiedades físicas de este material también cambian dependiendo del modo de uso, del almacenamiento, de la técnica que utilicemos. Las diversas fracturas, por ejemplo, en el caso de conectores mayores, pueden ser por eso que ya les explicaba, o en su defecto porque pues no se calibró de la medida correcta, que es 1.5 milímetros de espesor, o porque hubo un punto de cristalización, incluso, chicos, porque al extraerla le damos un ¡pum!, martillazo y se fractura. Esto puede pasar con cualquier material, con cualquier resina. No es algo que les suceda una vez al año o una vez cada 100 trabajos solo a iResin. También puede pasarle a materiales o a técnicos que tengan mucho tiempo en el mercado y que de pronto un día ni siquiera se dieron cuenta, o porque el almacenamiento del mismo no fue el correcto. Es decir, son muchos factores, y en este video voy a explicarles los principales factores por el cual se fractura una prótesis parcial termoplástica iResin. Bienvenidos. Ok, prestémosle entonces atención a la gráfica a continuación. Mire, observemos que hay un espacio entre la cresta alveolar inferior y la cara oclusal del diente superior. Este espacio es más o menos como de 4 milímetros, que permite aprovechar por completo el body del diente artificial.
Recordemos que el principio de adhesión del diente artificial con la base protésica es 100% mecánica. Por esa razón hacemos retenciones diatóricas o estos huequitos que se le hacen a los dientes por dentro, que se entrelaza para que se retenga la base al diente. El diente posterior por lo general tiene un talón de 4 milímetros. El mínimo aprovechable para combinar con el resin es de 2 milímetros. De lo contrario, cuando el paciente muerda, se va a partir con facilidad. En el caso de los dientes anteriores es muy importante el espacio en general y mantener mayor cantidad de body posible para que la retención diatórica pueda ser más grande. Por ende, va a ser más resistente y se va a adherir mucho más el diente a la base. Recuerda que los dientes anteriores cumplen una función de desgarre y corte de los alimentos. Por esa razón hay más probabilidades, y si tenemos que tallar mucho el diente, de que se fracture o se desprenda de la base protésica. Vamos a hacer un video o vamos a hacer una demostración para que entiendan un poco más con detalle la explicación. Una de las razones por el cual se puede fracturar un trabajo es por la incorrecta selección del diente, por no tomar en cuenta ciertas características que debe tener tanto en posterior como en anterior. A ver, les voy a mostrar o hacer un ejemplo del mismo. Esto que está acá es un 21 que vamos a restaurar para que quede algo más o menos así, y cuando el odontólogo haga este efecto y trate de alguna manera de mostrar que el material es resistente a la flexión, etcétera, etcétera, no se fracture con facilidad, sobre todo en el caso de los dientes anteriores. Por eso explicaba en la diapositiva anterior que es importante tratar de mantener o de cuidar el body del diente, me refiero al cuerpo. Cuanto más cerrada sea la mordida, cuanto más pequeño sea el espacio, más vamos a tener que tallar. Por esa razón, más rápido se va a fracturar. Pero miren este ejemplo. Yo lo primero que es obvio y que seguro ustedes lo saben es seleccionar el diente. ¿Qué características debemos tomar en cuenta? Primero, que el margen o el cuellito, digamos, el borde gingival, lo vamos a resaltar para poder tener una referencia. Esa referencia la vamos a llevar al diente que vamos a seleccionar. Por ejemplo, en este caso, este dientecito que está aquí nos va muy bien. ¿Por qué razón? Porque nos da 1 milímetro de espacio tanto mesial como distalmente, pero si observamos, cuando lo coloco acá, queda haciendo contacto con el modelo de yeso. Por esa razón, el material se va a trabar y no va a inyectar. Cuando el odontólogo intente hacer esto en los retenedores, ¡pam!, se va a despegar. Ojo que hay un error que cometen muchísimo, y es tratar de hacer fuerza axial hacia adentro, es decir, de comprimir el vestíbulo. Esta partecita de acá siempre va a ser rígida porque es la que está en contacto directo con el diente, y el diente es rígido. Entonces acá no es necesario hacer fuerza, donde es necesario hacer flexiones aquí. Sin embargo, si el diente que hemos utilizado o el espacio que hemos dejado al momento de enfilar es muy pequeño, aunque hagamos flexión en los retenedores, ¡pum!, se va a partir. Bien, entonces tenemos aquel dientecito. Vamos a considerar que el cenit del diente también artificial que vamos a utilizar, que es este que está acá, miren, si ustedes observan, la mayoría de los dientes o todos los dientes de stock deben tener un contorno, que es un excedente, que es el que va a quedar incluido en el material, ya sea acrílico o sea este termoplástico. Este bordecito tiene que quedar incluido. La referencia es del tercio incisal al tercio cervical. Esta que está acá va a ser la referencia del diente. Cuando lo coloquemos aquí, vamos a hacer coincidir entonces los dos, déjame sujetarlo aquí. Vamos a hacer coincidir entonces este tercio o el margen cervical con este margen cervical. ¿Ok? Perfecto. Debemos tomar en cuenta que si tu margen cervical da por aquí, vamos a marcarlo aquí, este sería la tangente del margen cervical. En el caso del diente debe quedar al menos 1 milímetro por encima, con el fin de que quede incluido en la resina. A ver si ahí lo observan bien, miren.
¿Ok? Listo, ya seleccionamos el diente. Perfecto, ese es el que vamos a colocar. Bien, entonces viene el otro detalle. Cuando seleccionamos el diente y lo tallamos, no nos percatamos, primero, de que hacemos esto, así. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tallamos en este sentido. Así, vamos tallando así. Tallamos, adelgazamos el tercio cervical para que nos quede perfecto. Ahí está, miren. Ahí queda perfecto. Pero ¿qué sucede? Muchas veces allí mismo lo pegamos y no nos percatamos de que estamos dejando un borde filoso. Razón por la cual cuando el odontólogo o ustedes mismos al tratar de hacer la adaptación del trabajo al hacer flexión, ese borde filoso hace que se fracture, se crea una línea de fractura precisamente por este filo. Importantísimo es tratar de eliminar los filos. Ahí está filoso como un cuchillo. Hay que agarrar la pimpollito y tallar. Esto le pasa a todos que vuelan los dientes. Hay que redondear esos bordes para que quede original como viene de stock, redondeaditos para evitar que se fracture, sobre todo en el caso de los materiales termoplásticos. No ocurre tanto en los rígidos, pero sí en los termoplásticos por la flexión. Al hacer flexión en esa zona, a ver un borde filoso, se fractura. Ok, lo ubicamos aquí. Listo, miren, perfecto, ahí está adaptadito. Luego le damos toda la forma para que parezca al diente natural. Redondeamos un poquito, no sé qué. Pero en este caso, como estamos hablando de fractura, tenemos que también fijarnos del espacio. Es importante que haya un buen espacio entre el modelo de yeso, en el caso de este sería el alveolo, y el diente artificial. Ay, pero hay un detalle, que muchas veces tallamos solo siguiendo la forma del diente y la resistencia del material termoplástico no es tan fuerte en relación a la flexión que ejerce cuando hacemos este movimiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer un tallado de tipo arco invertido. Con la misma fresita tallamos sin tocar la cara palatina del diente para que no pierda fuerza. Tallamos en este sentido, así. De ahí estaban las retenciones diatóricas. Entonces estamos dejando acá un refuerzo adicional, tallando en triángulo por dentro. Miren, esto que está acá va a ser rellenado luego por el material, haciendo que el diente tenga mucha más fuerza, o mejor dicho, la prótesis en sí tenga mucha más fuerza. ¿Ok? Esto sería en el caso del diente anterior. Si observamos aquí, lo coloco aquí, tenemos buen espacio en el cuello, digamos, y también tenemos buen espacio en la zona interna, además de en mesial y distal tener mucha más resistencia, lo que a su vez va a mejorar la resistencia a la flexión, sobre todo en ese punto. Esto sería en el caso del diente anterior. Ahora, ¿qué hacer en el caso de la prótesis posterior? Por lo general hacemos esto, colocamos aquí, si calza perfecto, miramos que quede un espacio, 1 milímetro por encima, por 1 milímetro de espacio entre el modelo de yeso, entre todas las partes que conforman el modelo de yeso y el diente artificial. Chicos, les voy a dar un tips o una sugerencia para que el material tenga mucha más resistencia a la flexión. Justo en esta zona donde va el conector del retenedor, necesitamos que quede mucho más resistente a la flexión. Es decir, el odontólogo, el paciente o el técnico dental, cuando está haciendo el proceso de adaptación, este es el punto donde hace mucha más flexión. Si en esta zona
el diente no tiene buen espacio o está filoso, como en el caso del diente anterior, es probable que al hacer este efecto se fracture. ¿Qué sugerimos en estos casos? Una vez que lo decidimos, que pues hemos ubicado el diente o tenemos el diente que le corresponde, hacemos el mismo efecto en donde va a ir el conector. Tallamos en triángulo para que en ese punto específico quede mucho más resistente sin tocar el cuerpo, en este caso la cara vestibular del diente. Esto va a permitir que entre mucho más material de relleno y va a permitir también pues que valga la redundancia, que tenga mucha más fuerza el retenedor. Esto va a ir así. Oye, siempre en mis conferencias les cuento que si yo trato de hacer flexión con los dedos, él va a volver a su estado natural. Pero si en el caso de que el odontólogo requiera que tenga más presión en sentido vestibular, o que pues se sujete mejor la prótesis, puede tomar una pinza que no sea ni de rayas ni acanalada, podría ser esta misma, y justo en ese punto hacer hacia adentro, ¿ok? Y va a quedar mucho más apretado, o en su defecto hacia afuera. Esto va a permitir que la memoria interna del material se quede en el punto en donde nosotros hemos indicado, así con una pinza. Esto también es bueno hacerlo siempre y cuando se tome el criterio de tallar justo donde va el conector del retenedor, de tallarlo en triángulo, como está aquí, para que el material de relleno permita hacer esa técnica de adaptación del retenedor. Ok, bueno chicos, esto era lo que les quería comentar. Cualquier otra duda al respecto, dejen allí los comentarios y pues estaremos respondiendo en un próximo video. Muchas gracias. Chao.